se nos pide que relacionemos estos sistemas de ecuaciones diferenciales con el campo dependiente correcto que aparece a continuación. Podríamos crear una tabla de puntos X, y luego determinar X' e Y', usando las ecuaciones en las que cada vector en el campo vectorial tiene componentes X', y'. Entonces probablemente lo haríamos necesita escalar cada vector según alguna constante. El resultado sería el campo dependiente para cada sistema. Sin embargo, es más tecnología de uso común. En esta lección usaremos un generador de campos dependiente de GeoGebra, al que se hace referencia anteriormente. Así que aquí está el sitio web. Por defecto, tenemos X' igual a X cuadrado, menos Y cuadrado, menos 4, y Y' es igual a 2 Y. Observe que X' viene dado por Vx e Y' viene dado por B. Podemos cambiar la escala en el plano de coordenadas cambiando las coordenadas X e Y. Los mínimos y máximos X en E y N cambian la densidad del campo dependiente. V cambia el factor de escala, es decir, la longitud de los vectores, y VH cambia el tamaño de la flecha. Los ajustaremos según sea necesario. Así que para el número 1, tenemos X' es igual a Y al cuadrado, y Y' es igual a menos X al cuadrado. Así que primero escribimos Y al cuadrado, tab, y luego ingresamos menos X al cuadrado, introduzca. Y tenemos la pendiente campo que se muestra a la derecha. Este campo en pendiente se ve bastante bien tal como está, pero lo puedo ver mirando en los campos de pendiente dados. Los minutos X e Y son menos 2, y los máximos X e Y son 2 positivos. Sigamos adelante y cambiemos esos valores. Así que cambiaremos de nuevo el X min a menos 2, así como el Y min. Cambiaremos el X max e Y max a 2 positivos. Observa ahora que no coinciden igual de bien. Sigamos adelante y cambiemos el densidad del campo dependiente. Cambiaremos tanto Xn como Yn a 5. Y aumentemos también V, lo que aumentará la longitud de los vectores. Eso se ve muy bien. Observe en el campo dependiente que el punto es un punto crítico, donde X' e Y' son 0. Vamos a ver los campos dependiente dados. Observe este campo dependiente coincide con el campo dependiente C. El número 1 es C y ahora veamos el número 2. Tenemos que X' es igual a Y tapa. Y' es igual a la cantidad de X menos 1, veces la cantidad de X más 1. Entrar. Y ya tenemos una muy bonita campo dependiente para el sistema. Una vez más, analizando en las ecuaciones del campo dependiente podemos ver que X' e Y' son 0 en aquí, así como aquí. ¿Cuáles son los puntos críticos? Y podemos ver el sistema dado por el número 2, coincide con el campo dependiente A. Y, por supuesto, el tercer sistema coincidirá con el campo vectorial B, pero sigamos y lo grafiquemos. Tenemos X' iguales y más X al cuadrado. Pestaña. Y' es igual a X negativo. Introduzca. Para que coincida mejor el campo dependiente dado B, aumentemos la longitud de los vectores aumentando el valor de V y nuevamente, analizando el sistema y el campo dependiente. Podemos ver que es un punto crítico. Ahí es donde ambas X son primos E, y primos son iguales a 0, y este campo dependiente es campo vectorial de coincidencia B. El sistema de ecuaciones diferenciales dado por el número 3 coincide con el campo dependiente B. Espero que esto le haya resultado útil.